La organización Sacha Mama, en colaboración con F Verde, ha lanzado la lista anual de los 100 latinos más comprometidos con el medio ambiente 2023, destacando a líderes en la lucha ambiental. Dos representantes de Ecuador, Emilio Chong de Valdivia y María José Andrade de la comunidad quichua en la Amazonía, fueron seleccionados entre los honrados por su compromiso con la conservación ambiental. María José Andrade, líder indígena de la comunidad quichua en la Amazonía, representa a los jóvenes indígenas y trabaja incansablemente para preservar sus tradiciones ancestrales, proteger los territorios y mantener viva la transmisión de conocimientos y espiritualidad de su pueblo. Esta distinción se presentó en Miami coincidiendo con el Día Internacional de la Acción Climática. Sacha Mama tiene previsto presentar una campaña a favor de la Amazonía durante la Copa 28 en Dubái, destacando la importancia de una transición hacia energías renovables para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Muchas gracias, Ana Gabriela, por abrir este espacio y poder compartir un poco de lo que estamos haciendo, sobre todo los pueblos indígenas, que muchas veces nuestra lucha no es visibilizada y no es contemplada como un factor que puede accionar muchas cosas precisamente en favor del medio ambiente y de la naturaleza. De hecho, esta lista de los 100 latinos más comprometidos con el ambiente, yo quisiera destacar la presencia de muchas figuras que pertenecemos a pueblos indígenas. Hay varias personas, sobre todo mujeres, que están dentro de este listado y que es importante reconocer cómo esta lucha para preservar el medio ambiente, para conservar la naturaleza, está liderada por mujeres y sobre todo por pueblos indígenas. Y esto radica en que estamos en un mundo en donde hay una crisis climática muy fuerte, ¿no? Y cómo reconocer que precisamente los pueblos indígenas, quienes poseemos el 80% de biodiversidad del planeta y tenemos nuestros territorios conservados, somos los principales accionantes en contra de esta lucha que está afectándonos el cambio climático, ¿no? Entonces, aquí hay que reconocer eso, que más allá de nosotros querer estar en estos espacios, pues nos ha sido la vida misma que nos ha tenido que poner en esta posición, porque lo único que queremos es conservar y proteger nuestra casa, nuestros territorios. ¿Y dónde está eso? Pues en la naturaleza, con nuestros ríos y nuestra selva. Estas organizaciones son organizaciones que precisamente hacen un mapeo a nivel de la región de cuáles son las actividades y cuáles son los actores que están accionando en favor del medio ambiente y en lucha en contra del cambio climático, ¿no? Entonces, su iniciativa es promover estos espacios para que las personas que estamos trabajando a favor de nuestra vida o de nuestros territorios, en el caso de los pueblos indígenas, sean visibilizados. Como te dije hace un momento, es bastante complicado que en medios tradicionales se identifique a los pueblos indígenas como accionantes de la conservación ambiental y sobre todo la conservación ambiental que está ligada con la conservación y la promoción de los derechos colectivos de pueblos indígenas. Eso es muy difícil de encontrar. Y en esta lista que estás encontrando dentro de F Verde y Sachamama, pues estamos muchos pueblos indígenas, muchas personas de pueblos indígenas y mujeres, porque precisamente estamos en estos frentes. Y es bastante, incluso podría decir, que llama a la atención y debería ser un sinónimo de alerta, decir que hay tantos pueblos indígenas comprometidos en el cambio, en la lucha contra el cambio climático, porque precisamente somos los que accionamos para que esto no suceda, para que el cambio climático no suceda. Los pueblos indígenas somos los que mayor aportamos a la conservación ambiental, pero somos los que más directamente somos afectados por el cambio climático. Entonces, esto es un llamado de atención también para decir, cada vez en esta lista aparecen más personajes de pueblos indígenas, pero porque estamos haciendo este trabajo colectivo. Yo, la verdad es que no sé cómo hacen este mapeo porque son acciones que estamos haciendo en varios frentes y creo que estas organizaciones solo reconocen el trabajo que se está haciendo así, ¿no? De manera colectiva
si está bien puesto mi nombre ahí, pues yo represento a toda mi comunidad, a la organización de mujeres a la que yo pertenezco, porque como digo, la lucha de los pueblos indígenas es colectiva. Y si está mi nombre es solo por una representación, pero aquí está todo lo que yo soy, toda la comunidad de donde yo vengo, todas las mujeres que me han enseñado, como tú decías al inicio, la espiritualidad, esta relación que yo debo tener con la naturaleza para protegerla y no contaminar, no dañarla, no tener ningún tipo de afectación sobre mi territorio, que es la fuente de mi vida. Sí, hay varios ecuatorianos, están las hermanas Hualinga de Sarayacu, están también Domingo Pea, si no estoy mal. También hay gente no indígena, creo que está algunas personas, incluso el ex ministro de Ambiente, Manrique. Entonces, hay varias personas aquí y es precisamente porque Ecuador es mega diverso. Y de ahí te puedo decir que a nivel internacional, sobre todo en Brasil, han sido reconocidas varias mujeres. Si no estoy mal, en Brasil creo que tienen un gran número de mujeres reconocidas en esta lista y es precisamente porque se acciona de manera colectiva y este trabajo de mujeres que se puede visibilizar por el hecho de que estamos abriéndonos en otros espacios que no solamente son nuestras comunidades. Se puede decir o se puede concluir que las mujeres están protagonizando este papel a favor de la naturaleza, porque estamos mencionando la participación de las mujeres es muy fuerte. Sí, de hecho, yo creo que hay que reconocer que siempre esta lucha como más ambiental y a nivel general, se ha visto que las mujeres somos quienes más accionamos. Pero en pueblos indígenas esto es bastante marcado porque nosotras somos las que transmitimos el conocimiento de generación a generación. Quien me enseñó a conservar el terreno donde nosotros producimos nuestros alimentos fue mi abuela. Este conocimiento lo pasó a mi madre, lo pasó luego mi madre a mí. Entonces es todo cíclico también, ¿no? Las mujeres somos quienes estamos accionando. Y si empieza a haber muchas inundaciones o el río se empieza a secar, pues a nosotras nos afecta directamente porque nosotras hacemos las actividades que tienen que ver con todo esto, ¿no? Si ya no tenemos selva para sembrar nuestras plantas, para sembrar nuestros cultivos, pues afecta directamente a nosotras, porque nosotras somos quienes cuidamos de la casa, somos quienes estamos protegiendo a los niños en la casa, dándolos de alimentar, incluso también redistribuyendo lo que los hombres pueden traer, ya sea de la casa o de la pesca. Entonces, nosotras somos quienes estamos a la cabeza de esta lucha climática, porque somos las más afectadas. Háblenos acerca de las personas que están registradas en esta lista, qué actividades han realizado y bueno, en el país algunos no conocemos la realidad que están viviendo como comunidad y esa lucha que ustedes realizan día a día porque ya han dedicado parte de su vida a esto. Coménteles a las personas que nos están observando cómo ha sido esa trayectoria, ha sido dura, difícil, ha tenido algunos contratiempos, tal vez. Ujú. Pues principalmente nosotros, al menos en mi comunidad, lo que más hemos sido afectados es por las concesiones mineras que ha otorgado el Estado. Y nosotros sabemos que una concesión, una actividad extractiva dentro de nuestros territorios nos hace más vulnerables a sufrir efectos del cambio climático. Como digo, si hay más deforestación, pues va a haber más desertificación, va a ser mucho más sol y obviamente nuestras fuentes de agua se van a secar o se van a contaminar, porque la minería, lamentablemente, la minería aurífera utiliza mucho mercurio, muchos metales pesados y contamina nuestros ríos. Entonces, cuando empiezas a alterar la forma de vida de los pueblos indígenas, los haces más vulnerables, porque cuando no tenemos nuestra soberanía alimentaria, cuando nuestros peces están contaminados por mercurio, ya no podemos comerlos y eso nos vuelve más vulnerables a resistir a los efectos del cambio climático, ¿no? ¿Hay algún No, estudio que demuestre que el mercurio causa enfermedades al organismo humano?
Sí, el mercurio está, de hecho, hay varios estudios. En Ecuador se están promoviendo más estudios sobre la contaminación por mercurio, pero a nivel internacional se sabe que el mercurio es uno de los metales pesados más tóxicos del planeta. Es uno de los metales que mayor incidencia en toxicidad entra en nuestro organismo. Es uno de los componentes que más se registra dentro de nuestro organismo y permanece ahí. Es muy difícil que un organismo que consuma mercurio, ya seamos nosotros como humanos o los peces, elimine ese mismo mercurio afuera. Eso se queda en el organismo, ¿ya? Y las consecuencias son a largo plazo. Las consecuencias por contaminación de mercurio son sobre todo a las futuras generaciones. Cuando una mujer gestante está contaminada por mercurio, es muy probable que tenga problemas para que el desarrollo del feto, más que nada en el lado cognitivo, sea efectivo. Entonces, ves que es una cadena, la deforestación, la contaminación de nuestros ríos, es toda una cadena y precisamente los pueblos indígenas somos los más afectados. ¿Por qué? Porque nuestra principal relación con la naturaleza, con esta naturaleza viva, hace que nos volvamos más vulnerables. Se nos cortan todas nuestras fuentes de alimentación, de agua, de forma de vida social, y esto hace que precisamente nos opongamos a actividades extractivas y sobre todo a defender que no queramos tener más efectos del cambio climático dentro de nuestros territorios. En el caso de los territorios amazónicos, están ligadas muchas enfermedades de las comunidades que están cercanas a las riberas. Inclusive hemos visto casos de cáncer como medio de comunicación, bueno, recibimos las quejas, ¿no? Casos de cáncer, inclusive en niños, lo que es el cáncer a la sangre, eh, que es muy común aquí en esta zona. Entonces, esta, eh, estas conversaciones que tenemos y lanzamos a los televidentes es como para crear, bueno, conciencia de lo que está sucediendo. ¿Qué opina usted acerca de eso, María José? Mira, primero, cabe resaltar que estos estudios que te comentaba hace un momento no están oficializados, no están y no se han profundizado en estos estudios desde las instancias del gobierno, desde el Ministerio de Salud o el Ministerio de Energía y Minas, porque no es la competencia de ellos, dirían, ¿no? Pero en general está sucediendo y nadie está haciendo como un monitoreo de toda la contaminación por mercurio, al menos en el sector de Napo, ¿no? Pero oficial, de manera que venga del Estado mismo, es decir, ok, está pasando contaminación por mercurio, deberíamos hacer un monitoreo. No hay como todavía esa iniciativa por falta de recursos, porque todavía la minería es ilegal y ellos dirían, vamos a asumir la responsabilidad solo si es minería legal. ¿A Sin qué embargo, ministerio le correspondería esos estudios o ese monitoreo? debería ser en una yo diría una triangulación. Ministerio de Energía y Minas debe coordinar con el Ministerio del Ambiente porque tiene que restaurar los territorios, pero también no solo de manera ambiental, sino también a los seres humanos. Y esto tiene que coordinar con el Ministerio de Salud. Entonces, tiene que ser un triángulo de acciones coordinadas para responder a las necesidades de las personas que han sido vulneradas por toda esta actividad extractiva, ¿no? Entonces, al no haber esta consecuencia de responsabilidades, pues nosotros decimos, ¿y ahora quién puede hacerlo? Nosotros estamos tratando de aliarnos con universidades para que hagan estos estudios, porque o sea, ¿cómo sabemos en qué grado nos está afectando toda esta contaminación y sobre todo toda esta actividad que se supone que es para el desarrollo? ¿No? ¿Quién va a hacer el balance luego? ¿No? ¿Es mejor explotar, hacer minería de oro a una escala gigante? Pero y luego las consecuencias de reparar a toda esta gente que está siendo afectada y dañada y está siendo literal enfermada, ¿no? Entonces no hay toda esta contemplación.
Está solo muchas veces, por eso decimos nosotros que tiene que haber una consecuencia también basada en nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas y derechos humanos. Porque toda este planteamiento sobre minería o sobre petróleo siempre se hace a una escala de afectación ambiental o afectación económica, pero jamás se habla de la afectación social, la afectación cultural que sobre todo tenemos los pueblos indígenas. Y ahí viene la pregunta, ¿qué pesa más, la vida o el dinero? La Sí, explotación y hay- minera. En cuanto al oro, el oro pesa más que el agua, que la vida humana y la vida de los seres vivos, ujú. Y ahí ¿verdad? nosotros por eso nos juzgan, nos tachan de que no queremos el desarrollo, y no es eso, sino que solamente queremos poner en balanza y que se respete estos derechos, ¿no? Nuestro principio de libre determinación y autonomía nos da la potestad de saber cómo queremos organizarnos dentro de nuestro territorio. Y nosotras en Serena hemos dicho no minería, ¿ya? Eso está muy aparte de todo lo que se ha hablado. Si otros territorios quieren hacerlo, pues allá está, es su determinación hacerlo o no, pero nosotras no queremos eso porque hemos puesto en balanza qué pesa más, como tú decías. Para nosotros, el oro no es una fuente que nos ha ayudado, porque con todo lo que hemos estado viviendo, el oro es más dañino para nosotras como el mismo mercurio. Nosotras hemos buscado formas también para autosustentarnos. Nosotras lo que queremos es que nuestros hijos vivan en ríos sin contaminación, que tengan la misma selva que nosotros tuvimos. Y eso es por lo que peleamos. Y eso también se traduce a que si no queremos actividades extractivas, también estamos haciendo frente a los efectos del cambio climático. Nos estamos oponiendo a que haya más deforestación, a que haya más contaminación y esto afecta significativamente a que las temperaturas obviamente en la Amazonía, la Amazonía se está calentando, ¿no? Y nosotras nos oponemos a que eso suceda. Si la Amazonía empieza a desertificarse, esto va a ser brutal para todo el mundo porque va a ser fatal. Vamos a dejar de tener el pulmón del mundo, vamos a dejar de producir oxígeno, que está ayudando a ralentizar un poco los efectos del cambio climático. Y eso es lo que nosotras queremos. O sea, para nosotros esta lucha es interconectada. Y por eso es que estamos en estos espacios diciendo, paremos la forma en la que está planteándose la vida misma de consumismo, de cómo el ser humano se relaciona con la naturaleza, volvamos a ver las tradiciones de nosotros, los pueblos indígenas, y sobre todo cómo manejamos nuestro territorio las mujeres indígenas. Se trata de tener un poco de sentido común, eh, equiparar en una balanza, qué es lo que más, qué es lo más valioso en este caso. Por sentido común, yo pienso que es la vida. En cuanto a las comunidades, las mujeres, bueno, los hombres, no solo de las comunidades indígenas, sino también los pueblos que viven de la economía de los ríos, de la naturaleza. Ustedes como comunidad que ya están activos, ¿de qué manera ustedes están sosteniendo a sus familias o cómo ustedes han sobresalido económicamente sin tener que depender de estas actividades? Bueno, sabemos que a veces hay extorsiones por parte de las empresas. Bueno, son realidades que se viven y puede ser que nos estén viendo, observando alguna de estas familias y el testimonio de ustedes es muy valioso en este caso. Sí, mira, muchos, por toda esta cuestión de la actividad minera, es bien conocido que quienes operan con la minería tratan de dividir las comunidades y tratan de oponernos, tratan de hacer que nos dividamos para ahí ellos entrar y simplemente hacer lo que ellos quieran. Lo que te puedo decir es que Serena siempre ha sido una comunidad olvidada, toda la vida. Para llegar hasta Serena, hasta hace unos 5 años atrás, ni siquiera había carretera.
Toda nuestra carretera, nosotros tuvimos, o sea, toda la construcción de la infraestructura que hay ha sido también por cooperación internacional, no ha sido directamente como fondos del Estado. Entonces, para nosotros tenemos que cruzar a nuestra comunidad, tenemos un río grande, ese puente ha estado ahí por siempre, desde que yo me acuerdo cuando se construyó bajo esta cooperación internacional. Como te digo, el asfalto de la carretera no llegaba hasta nuestra comunidad. eh, se abrió el camino, sigue lastrado y todo. Entonces no tenemos, o sea, para hacer la estructura incluso del agua, ha sido una voluntad también comunal, ha sido a través de mingas. Entonces, no nos pueden decir que siempre nos han atendido. El Estado ha desatendido un montón a la comunidad quichua de Serena y nosotros hemos sobrevivido así. Hemos todavía logrado mantenernos como hemos estado hasta ahora. Y ahora muchos podrán decir, sí, están sacando provecho por aquí, por allá, pero no, es el reconocimiento a toda esa resistencia que hemos tenido. ¿Y cómo lo hacemos? Como te digo, protegiendo nuestras chacras. Nosotras producimos cacao orgánico, tenemos eso, tenemos nuestros productos como la yuca, el plátano, también tenemos vainilla, hacemos nuestras propias artesanías, vendemos eso. Entonces ha sido una autogestión, como te digo, toda la vida. No ha sido como directamente nos han dado todo desde el Estado, no, pero hemos sido creativas. Por eso digo yo que tenemos una comunidad muy fuerte de mujeres, porque pese a toda la escasez que han vivido, a nosotros, sus hijos y nietos, nos han dado lo más que han podido. Entonces, es cuestión de eso también. Sin embargo, hay que notar que las actividades mineras se pusieron muy, muy fuertes acá en la provincia del Napo y creo que las actividades extractivas a nivel del país, precisamente por pandemia, porque en pandemia no se cubrió las necesidades económicas básicas de las personas y sobre todo en comunidades indígenas fuimos más desatendidos. Claro, para nosotros en nuestras comunidades es muy bien conocido que tenemos muchos hijos, somos familias extendidas muy grandes. Entonces, tener un celular para recibir clases, 6 niños de la casa, no nos abastecía. ¿Y cómo daban las clases en pandemia? A través en línea. Y teníamos que conseguir internet. Y para tener internet tienes que pagar una cuota muy alta porque al llegar a nuestros territorios incrementa la tasa muchas veces. Entonces, hubo una desatención total, ahí se vio la inequidad social que tenemos, la desigualdad económica que los pueblos indígenas sufren, y claramente muchas comunidades que se oponían a la extracción minera, pues tuvieron que aceptarla por la necesidad, porque tienen que cubrir también otras necesidades. Nos enfermábamos y teníamos que ir al hospital o al subcentro, pero en el subcentro nos decían que no hay medicina. O para ir al subcentro necesitábamos tomar un carro. No había carros, no había transporte público y tenías que tomar camionetas que cuestan el doble o el triple. Entonces, es por precisamente toda esta inequidad, esta estructura social que a los pueblos indígenas nos pone más abajo. Y quienes por poco estamos resistiendo, ha sido porque hemos resistido desde mucho más antes. Y porque tenemos maneras un poco más organizadas de resistir. Sin embargo, otras comunidades han sucumbido porque precisamente es más difícil, ¿no? No sabemos las realidades de todos nosotros y si sucumben, si caen en la fiebre del oro, es porque el Estado nos ha fallado, porque no hay el cubrimiento básico de nuestras necesidades, salud, educación, eso no está cubierto. Entonces, ¿cómo? Nosotros también lo que decimos es que al menos a nosotras como comunidad quichua de Serena, como asociación de Guardia Yuturi Warmi, se nos permita elegir cómo queremos autogobernar nuestro territorio, libre de minería, libre de petroleras, porque nosotros también estamos dentro del bloque 28 desafortunadamente, y también fue libre de hidroeléctricas, porque si también hacen la hidroeléctrica cerca a nuestro territorio, que es en el río Piatúa, pues también nos van a afectar a nosotros. Entonces, queremos que esto sea subsecuente y que se piense de manera holística, porque muchas veces nos dicen, pero esto no les afecta a ustedes. No, sí nos afecta. Todos los pescados, perdón, los peces que están en la cuenca del río Napo, suben a aparearse muchas veces a la cuenca alta, que es en nuestros ríos.
y estos peces ya vienen contaminados con mercurio. Entonces, ¿cómo no ponernos si precisamente todo esto, nuestro mundo está conectado? Entonces, por eso decimos que se pare todo esto y empezamos a hacer presión a nivel local, nacional, internacional, para que estas medidas se tomen en cuenta, que la sociedad y la humanidad entienda que una afectación que pueda parecer minúscula tiene repercusiones a nivel planetario también. En definitiva y en conclusión, ¿cuál sería el llamado a toda la sociedad para que todo esto, toda esta injusticia cese? Nosotros en esto decimos, hay que ser muy, muy sinceros. Sin justicia social, no hay justicia climática. Por eso hay que defender también de manera em, bien real a todos los pueblos indígenas. Si protegemos a la comunidad en general, si protegemos que no haya discriminación, que se tome en cuenta su opinión y participación en planes y proyectos productivos o no productivos, eso es integrarlo a tener una dignidad también como vida, ¿no? Y a raíz de eso, al dignificar la vida de los pueblos indígenas, también se protege la naturaleza, el territorio donde viven estos pueblos indígenas, porque están muy relacionados a estos, ¿no? Entonces, el llamado es a proteger a los pueblos indígenas, sus formas de vida, a respetar esta cosmovisión que tienen, que está muy basada en la conservación de la naturaleza o en este cuidado intrínseco que se tiene y así promover precisamente a que haya un cese a la explotación, a la deforestación e incluso a que hayan estos efectos del cambio climático a nivel global.